Bueno, así como comentó mi compañera Lina, vamos ahora a entrar a socializar este formato de proyecto educativo en casa dirigido para grado tercero desde el área de matemática. Como bien saben, ahí tenemos el encabezado donde está toda la parte informativa perteneciente a la institución educativa. En este caso comenzamos con el título de la propuesta que se llama Familias Emprendedoras. Tenemos un objetivo general y debemos siempre acordarnos que está dirigido al área de matemáticas. El objetivo general para esta propuesta es implementar acciones didácticas desde la matemática a través de la estrategia de proyectos educativos en casa llamado los BOLS, encaminados al fortalecimiento de los procesos formativos de educación remota en los establecimientos educativos del departamento de Córdoba. Esto con el fin de que se puedan apropiar los aprendizajes de las áreas fundamentales de forma transversal, teniendo en cuenta los procesos de emprendimiento en familia. Hay que destacar que este proyecto se va a realizar no solamente desde el área de matemáticas, sino también desde el área de lenguaje e incluso se puede agregar otras áreas como ciencias naturales. Partimos de un diagnóstico inicial y es que para nosotros poder definir este proyecto que se llama Familias Emprendedoras, hicimos unas preguntas orientadoras, las cuales estaban dirigidas a indagar cuál es el entorno de la casa de nuestros estudiantes. Para esto enfatizamos en tres preguntas específicas que cuáles son los negocios más comunes que existen en las casas de los barrios de nuestros estudiantes. La segunda pregunta, ¿te gustaría tener un negocio que te genere ganancias? Y como tercera pregunta es, ¿cuentas con una nevera en tu casa o donde tuvo un vecino? Todo esto dirigido al proyecto que lo hemos titulado el proyecto de los BOLS. Continuando con este diagnóstico y después de tener claro cómo es el contexto de nuestros estudiantes, donde vemos necesidades y que en estos momentos de emergencia, de estado de emergencia social, pues se hace viable que ellos puedan desarrollar algún proyecto que les genere beneficios económicos. Y de ese punto de vista, pues decidimos desarrollar e implementar esta estrategia de proyecto en casa, donde los padres de familia junto con sus estudiantes puedan elaborar un producto comerciable, que este producto es muy conocido en la región, que se llaman los BOLS. En nuestra fase exploratoria, pues eso es algo que nosotros conocemos. Este producto de los bolis es un producto muy consumible de la vida cotidiana, no solamente de los niños, sino de los jóvenes, de las regiones y en el contexto en donde están estas instituciones educativas. Y lo tomamos como un pretexto para abordar un proceso educativo que le dé significado no solamente al emprendimiento en el hogar, sino a ciertas bases conceptuales que se pueden desarrollar desde las matemáticas y también desde otras áreas. Entonces, aquí en nuestra fase exploratoria, pues sabemos que este proyecto pretende afianzar el uso del saber cultural de la familia en torno a los aprendizajes de las áreas fundamentales y de la aplicación de esos conocimientos de las áreas en la vida cotidiana, teniendo en cuenta la elaboración de los BOLS. En nuestra fase de planeación, pues hemos definido ciertas actividades que tenemos que realizar para poder concretar el desarrollo del proyecto educativo en casa. El primero es la propuesta de emprendimiento, pues que se hace necesario que los padres de familia cuenten con ciertos equipos como celulares inteligentes, también puedan contar con algún tipo de red social y algunos insumos para la elaboración de los bolis. En este caso puede ser la nevera y los productos que se necesitan para elaborar. Como segundo punto en la planeación, pues hay que tener en cuenta que el pensamiento métrico está contemplado pues en la planeación del área de matemática de los docentes. Entonces, como es algo que se viene abordando desde años anteriores, el pensamiento métrico, pues dentro de este pensamiento podemos abordar ciertas conceptualizaciones que son encaminadas a la medida de capacidad y de volumen, así como algunas magnitudes necesarias para que se puedan trabajar en la básica primaria. Por otro lado, para los grados primero a tercero, se trabajarán estimaciones y mediciones de diversas magnitudes de volumen,
capacidad, peso y tiempo, utilizando pues unidades de medida no convencionales. Ya para el grado quinto, que también se puede trabajar para el grado cuarto, pues se direccionará a justificar las relaciones de volumen respecto a las dimensiones de ciertos sólidos, eligiendo las unidades apropiadas pues según el tipo de medición, ya sea directa e indirecta, así como los instrumentos y los procedimientos. Como último, pues en esta etapa de planeación y a partir de todos estos aprendizajes seleccionados anteriormente, se desarrollarán los conceptos de volumen, de capacidad, de medición de magnitudes, unidades de medida, y todo esto lo debemos enfatizar a que los estudiantes lo apliquen en diferentes situaciones del contexto y utilizando material concreto. Ahora aquí más adelante le mostraremos cuáles son las actividades por grado que se realizarán en cada uno de ellos. Partimos ahora a nuestra tercera fase, ya después de haber realizado la exploración, la planeación y ahora viene la fase de ejecución. Hemos concretado un cronograma de actividades que tenemos que socializarlo con nuestros padres de familia y estudiantes. Dentro de esa socialización, pues como primera actividad es socializar el objetivo, y no solamente el objetivo, sino también los materiales que requiere el desarrollo de este proyecto. Se lo vamos a socializar a los padres de familia. Esa actividad obviamente tiene que tener una evidencia. Las evidencias pueden ser alguna llamada, alguna foto, un video, la misma guía, pero que quede evidenciada que se realizó esta actividad de socialización a los padres de familia. Pues la fecha es opcional porque depende desde el momento en que se inicie este proyecto. La segunda actividad que tenemos para esta propuesta son las actividades exploratorias. Dentro de las guías o las actividades que deben realizar los estudiantes en casa, se ha trazado o se ha enmarcado estas actividades entre subgrupos, por llamarlo así. Unas actividades exploratorias, unas actividades conceptuales, unas actividades de aplicación y unas actividades de valoración. Como ustedes pueden apreciar, cada una de estas actividades tiene su evidencia y tiene una fecha opcional. En cuanto a las actividades exploratorias, pues las evidencias van dirigidas a fotos o algún mecanismo que evidencie la resolución de esas actividades. De igual manera ocurre con las actividades de conceptualización, las actividades de aplicación y las actividades de valoración. Después de esta fase de ejecución, pasamos a la fase de seguimiento, que básicamente es el seguimiento al cumplimiento del cronograma establecido en la fase de ejecución. Pero aquí se establecieron unos criterios evaluativos, criterios que son de carácter cognitivo, procedimental y actitudinal. Estos criterios pues nos ayudarán a nosotros los docentes a emitir un juicio mucho más real y contextual en el momento en que el estudiante comienza a desarrollar este proyecto educativo en casa. Desde el criterio cognitivo, se pretende que el estudiante evidencie, avance en el desarrollo de las actividades, que el estudiante alcance los objetivos definidos en la propuesta. Todo va dirigido a la parte cognitiva. Desde la parte procedimental, pues lo que se evaluará es si el estudiante utiliza diversas herramientas y recursos para el desarrollo de las actividades propuestas. Va encaminado más que todo al hacer. Y en cuanto al ser o la parte actitudinal, pues se busca que el estudiante evidencie o no el interés o motivación en cada una de las actividades propuestas. Estaremos rastreando cómo es esa parte que tiene el estudiante en cuanto a su parte motivacional. Además de la parte motivacional, pues también se evidenciará el apoyo y participación familiar en el acompañamiento de las actividades propuestas. Tenemos que destacar que dentro de cada actividad tenemos unas rúbricas que son de uso pedagógico y que nos ayudan a ir rastreando avances y dificultades en el desarrollo de cada una de las actividades. Seguido de estas fases, pues proseguimos a la socialización y el cierre, que no es más que la presentación de productos asociados al desarrollo de las actividades propuestas en el proyecto. Y por último, pues debemos hacer énfasis a los recursos y las actividades, a los recursos y las herramientas que se van a utilizar en el proyecto. Entre los recursos a utilizar en esta experiencia, pues sabemos que necesitamos en bolsas, empaques, celulares, leche entera y leche en polvo, azúcar, galletas, frutas
y materiales presentes en el hogar que también van a ser necesarios al momento en que los niños vayan a desarrollar cada una de las actividades. Esta es la propuesta que queremos socializarle a ustedes para grado tercero. Tenemos planteado un objetivo de aprendizaje que es realizar estimaciones y mediciones de diversas magnitudes de volumen, capacidad, peso, tiempo, utilizando unidades de medida pues no convencionales, que es algo importante para este grado. Tenemos una primera actividad, una actividad exploratoria, y ustedes la pueden apreciar. Hemos colocado diferentes empaques de productos, leche clean, leche entera. Tenemos un empaque de galletas Oreo y ahí ustedes pueden ver un producto que es muy reconocido en el medio y pues es el producto alimenticio para bebé. A partir de esas imágenes nosotros hicimos 3 preguntas, ustedes las pueden apreciar, cuáles son las unidades de medida que maneja cada producto. Indagamos si saben por qué la presentación de la bolsa de leche se llama maxilitro, cuántos gramos hace la cucharadita medidora de leche para bebé. Entonces estas preguntas son preguntas exploratorias que simplemente nos evidenciarán el conocimiento que tienen los niños antes de pasar a la etapa de la conceptualización. Ya en la conceptualización aquí tenemos una primera actividad dirigida a la medición de magnitudes, pero dirigida en torno a los instrumentos de medición. Entonces aquí le colocamos una primera actividad en donde los estudiantes deben reconocer algunos elementos de medida que puede utilizar. En primer lugar, nosotros damos una recomendación de que debe tomar cierta foto de algunos instrumentos que tenga en su hogar y esas fotos pues puede enviarla a través del celular, puede ser a través de la red social de WhatsApp o otro medio que de pronto disponga y se lo haga llegar al docente. Esto con el fin de ir como diagnosticando cuáles son los materiales, instrumentos e insumos con los cuales puede contar el estudiante en casa para poder desarrollar este proyecto. Hacemos una nota apreciatoria que dice que si tiene dificultades para pasar las imágenes al docente, pues puede hacerlo vía telefónica. Si de pronto el estudiante carece de internet o carece de un celular inteligente, puede llamar al profesor y puede dar la explicación del desarrollo de las actividades. También tenemos dentro de esta fase conceptual no solamente el turno a la parte de los instrumentos, sino también ya a la parte conceptual de la medición de magnitudes. Entonces aquí iniciamos con una serie de imágenes que van dirigidas a lo que es la medida de capacidad. Cuando el estudiante se enfrenta a estas imágenes, que lo único que hace es simplemente determinar cuánta capacidad tiene un recipiente y cuánta de esa capacidad que hace el recipiente puede ser llevado a otro recipiente, coloca al estudiante a que pueda realizar procesos cognitivos en cuanto a los atributos medibles que puede tener un objeto, entre ellos la capacidad. Entonces el estudiante se enfrenta a una serie de problemas que tiene que ir sorteando de una manera visual, porque tiene que ir observando cada una de estas imágenes. Tenemos también una actividad 2 de aplicación, y es que ya después que se ha abordado la parte conceptual de lo que es capacidad para este grado tercero, y ya cuando el muchacho visualmente ha resuelto ciertas problemáticas en donde indican el estado de apropiación del conocimiento de capacidad y de volumen, él se dirige a esta última actividad de aplicación para que dé respuesta a ciertas indagaciones relacionadas con la medida de capacidad sin dejar de lado el proyecto de los bolis. Y usted puede ver ahí las preguntas. ¿Cuánto tiempo en horas y minutos pues demoran en congelar los bolis? ¿Cuánto tiempo de pronto tarda en que el estudiante pueda realizar todo este proceso de los bolis? Entonces todas estas actividades van dirigidas a que el estudiante reconozca como instrumentos de mediciones no solamente la balanza, sino que también pueda reconocer un reloj. Por último, tenemos una actividad de valoración, que tenemos unos aspectos que vamos a rastrear, que quedaron claros y definidos acá en la etapa de seguimiento, donde podemos observar si el estudiante alcanzó o no alcanzó la identificación de unidades de medida propuestas en la guía. Si el estudiante puede socializar con el docente
los instrumentos de medida que de pronto él pudo ver en su hogar, si resolvió los ejercicios, si dio solución a las preguntas planteadas y obviamente si elaboró la receta de los bolis, porque la idea de este proyecto es que, si sabemos es una excusa para la enseñanza de un aprendizaje, la idea es que también les sirva a ellos como insumo para iniciar un proceso de emprendimiento. Y en la parte cognitiva, y en la parte actitudinal, que no la podemos dejar atrás, pues obviamente se le hace una pregunta que si le gustó esta nueva estrategia de trabajo abordado desde las matemáticas. Entonces, esta es la propuesta para grado tercero. Seguidamente, ya el día de mañana, le estaremos compartiendo el documento, no solamente de esta guía de grado tercero, sino también le estaremos compartiendo la propuesta de proyectos educativos en casa para grado tercero, para grado primero y para grado quinto. Espero que haya sido de interés de ustedes y contamos de su participación en los comentarios al respecto. Muchas gracias.